de Rubén y mucho menos. Yo sé que estáis muy bien informados sobre puertas abiertas. Cógeme mi lado bueno, Pero de vez en cuando pues nos gusta visitar a las iglesias, compartir un poquito de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, con la iglesia perseguida. Y bueno, pues hoy quiero compartir unas cosas con vosotros y voy a intentar ser breve, porque yo sé que hay algunos valientes que lleváis aquí desde las 5, y entonces querréis un poquito de descanso, así que, y si veis que me alargo, vosotros me decís corta que yo corto. No os preocupéis. Bueno, Puertas Abiertas es un ministerio que sirve a la iglesia perseguida. Y a lo mejor alguno de vosotros dice, pero ¿hay iglesia perseguida? Bueno, sí la hay. Sí la hay. Más de 360 millones de cristianos sufren persecución. Pero ¿cómo nace Puertas Abiertas? Esto lo compartí esta mañana, porque sé que muy bien que Rubén ha hecho una labor estupenda informándoos. Pero nace porque estaba pensando un poquito antes, nace porque una persona dijo sí a Dios. Es el hermano Andrés. El hermano Andrés, que por cierto falleció el año pasado, ya con una edad muy avanzada, se le conocía como el contrabandista de Dios. Dos palabras que a veces no solemos ponerlas en la misma oración, ¿no? Contrabandista de Dios como que no encaja. Y sin embargo era el nombre, el apelativo que se le dio, porque este hermano sintió que había una necesidad tras el telón de acero, que es donde él empezó, y le dijo sí a Dios. Y quizá el desafío que nosotros tenemos esta tarde es también decirle sí a Dios, porque no es tan sencillo. No es tan sencillo decirle sí a algo que no sabemos. Él no sabía que esto se convertiría años más tarde, más de 60 años, en un gran ministerio. Él tenía una maleta, un coche y empezó a andar. Y a llevar, a precar, corriendo su vida peligro muchas veces. Por cierto, tenemos el libro El contrabandista de Dios, por si alguien no lo ha leído todavía. Además es una traducción que la acabamos de revisar, está recién sacadita del horno. Con la otra revisión había algunas cosillas que no nos cuadraban del todo, así que esta es nueva. Si alguno no ha leído este libro, de verdad que os lo recomiendo, porque va a servir para afianzar un poquito vuestra fe, para daros un poquito de ánimo. Pero hoy yo quiero hablar un poco sobre el trabajo que estamos haciendo en Puertas Abiertas. Y una de las cosas, como mencionaba antes, es la realidad que la iglesia perseguida, o que muchos de los cristianos, a la que muchos de los cristianos se enfrentan. Más de 360 millones de cristianos sufren niveles altos de persecución y discriminación por su fe. Y como veis ahí, eso representa 1 de cada 7 cristianos en el mundo. Así que si aquí somos más de 7 y contáis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tú eres el número 7, adivina a quién le ha tocado. Pero muchas veces no nos damos cuenta de esa realidad. Y nos cuesta venir a la iglesia, y nos cuesta ir al culto, y nos cuesta orar. Y lamentablemente, pues en muchas ocasiones tenemos que perder esas libertades, perder eso que tenemos para darnos cuenta y para darle el valor que merece. Bueno, pues para muchas de estas personas, esa es una realidad latente, esa es su vida diaria. El ser perseguidos por su fe en Jesucristo. Y llevamos 2 meses trabajando en una campaña que se llama Esperanza, o de regalo Esperanza. Estos son tiempos de Navidad, son tiempos en los que no te preocupes tanto de las diapositivas. Como decía, llevamos trabajando un par de meses en esta campaña. Eso es. Ya está. Y esta campaña lo que está buscando es fortalecer la fe de los niños. Porque a veces solo pensamos que los cristianos, los adultos, son los que sufren persecución por causa de su fe, pero la realidad es que muchos niños padecen y sufren esto en sus propias carnes, ya sea por su propia fe o a veces por la de sus padres. Es decir, lo mismo, ellos ni siquiera creen en nada, lo mismo no tiene nada que ver, pero sufren por causa de sus padres. Me viene a la mente el testimonio de una hermana que estuvo con nosotros aquí en España hace unos 4 o 5 años. Y ella había salido de los gulags de Corea del Norte. Y en Corea del Norte está prohibido ser cristiano.
En Corea del Norte está prohibido decirle a tus hijos o enseñarle a tus hijos que sean cristianos. Y una de las cosas que más me impactó es que ella se enteró que su madre era cristiana después de que ella ya había fallecido. Y a lo mejor en nuestra mente occidental, en nuestra mente de Occidente, de Europa, pensamos, vaya madre más mala de no haberle enseñado e inculcado el Evangelio a su hija. No podemos entender cómo tú, conociendo el Evangelio, no vas a decirle nada a tus hijos. Pero la realidad es, hermanos, que en Corea del Norte, si tú eres cristiano y te descubren, no solo tú vas a prisión, sino que van hasta 3 generaciones. Y entonces, cuando esa realidad te da de lleno, tú te piensas 2 veces a quién le vas a decir, a quién le vas a contar sobre el Evangelio. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo un padre puede privarle a un niño el conocimiento de Jesucristo? Bueno, esta mujer nos contaba que ella en muchas ocasiones veía a su madre musitar o estar hablando como si estuviese loca ella sola. Y ella pensaba, mi madre se está volviendo loca, porque la encontraban hablando sola. Y solo fue cuando conoció el Evangelio que ella se dio cuenta que lo que la madre había estado haciendo todo ese tiempo era estar orando y clamando por sus hijos. Y bueno, hay buenas noticias, porque la oración del justo puede mucho. Y a veces equivocamos el decir, tengo que hablarte, cuando lo que Dios nos llama a hacer es obedecerle. Bueno, como decía, estamos trabajando en esta campaña de niños y quiero que veamos un pequeño vídeo que nos va a mostrar cuál es la realidad de la iglesia perseguida. Papá nos dejó. Mamá no sabía cómo iba a cuidar de nosotros. Aún teníamos a nuestra familia, pero un día ellos también nos dejaron. Se enteraron de que éramos cristianos y se enfadaron con mamá. Dijeron que si seguíamos a Jesús, ya no sería nuestra familia. Tuvimos que irnos de casa. Ya no nos dejaban entrar en el pueblo. Mamá lloraba mucho y yo tenía miedo. Pero mamá dijo que Jesús nunca nos abandonaría. Acabamos en un pueblo nuevo y extraño. No tiene agua ni electricidad. Mamá tuvo que buscar trabajo para que pudiéramos comer. No teníamos mucho. Yo solo quería volver a casa, pero mamá dijo que debíamos seguir confiando en Jesús. Entonces un día unas personas que habían oído hablar de nosotros vinieron a nuestro pueblo. Trajeron comida, ropa y nos llevaron a mi hermano y a mí a la escuela. Estamos muy contentos. Me encanta aprender en el colegio Puente. Mi lección favorita es el abecedario. Y llegamos a celebrar la Navidad aquí. Volvemos a tener amigos. Mamá todavía no está segura de lo que nos pasará, pero quiere que sigamos aprendiendo sobre Jesús. Dice que su amor dura para siempre. Amo a Jesús porque Jesús me ama. Este es el verdadero Rosan en su colegio dirigido por colaboradores de Puertas Abiertas. A Rosan le encanta la escuela, pero él y su familia siguen viviendo en la pobreza extrema. Los colaboradores de Puertas Abiertas siguen apoyándoles y actualmente trabajan para proporcionar agua potable a la aldea. Esta Navidad, tus oraciones y donativos pueden ayudar a que un niño perseguido como Rosan tenga un futuro mejor.
La pregunta es, ¿hay esperanza para estas personas? Bueno, yo creo que todos sabemos que hay esperanza. Pero la pregunta que yo os quiero lanzar es quizás, ¿de quién depende esa esperanza? Nos olvidamos, lo dejamos en manos de Dios y que Dios resuelva. Seguro que los niños están en el corazón de Dios y entonces no es asunto nuestro. O a lo mejor Dios quiere hacernos partícipes de lo que Él está haciendo y nos va a decir cosas como, orad los unos por los otros, acordaos de aquellos que están en prisión como si vosotros estuvieseis en prisión, visita, ayuda, y esa es la enseñanza de Jesús. Yo no sé cuántos sabéis que la Biblia contiene más de 2000 versículos que hacen mención o alusión a la pobreza, a ayudar al prójimo, a ayudar al menesteroso. Pero a veces pensamos que eso no es necesariamente para mí, porque yo tengo mis propios problemas. Y es verdad, yo tengo mis propios problemas. ¿Vosotros tenéis vuestros propios problemas? Pues seguro que sí. Pero hay esperanza. Y al igual que Roshan está participando ahora en una escuela puente, que es una escuela, para daros un poquito de contexto, es una escuela en la que los niños, ha sido levantada por colaboradores nuestros de Puertas Abiertas, es una escuela en la que a los niños se les permite estudiar, no solo a los cristianos, a todos, porque a los niños no cristianos se les prohíbe ir a la escuela. Esta mañana contaba el testimonio de otra niña que se llama Jenny, de Filipinas, que pertenece a una tribu, pues, que está bastante victimizada, aunque la tribu es musulmana, es una de las tribus que está victimizada ya por su propio gobierno. Pero encima ella sufre lo que nosotros denominamos doble vulnerabilidad. Es mujer y es cristiana. Y a las niñas de estos poblados, pues tan pronto como les baja la regla, las casan con hombres bastante mayores que ellas. Y tienen que empezar esa vida cruda y dura. Y Jenny es una niña cristiana. Pero ¿qué esperanza hay para Jenny? Bueno, la esperanza, porque Jenny también está en una de las escuelas puente, es que esta niña ahora puede leer, puede escribir, puede ayudar a su madre cuando va al mercado a que no le engañen porque su madre es analfabeta. Pero a la vez le toca vivir la realidad tan dura como que ve a su padre llorar porque no puede proveer para ellos, porque les roban, porque los atacan, y todo por ser cristiano. Y a veces, hermanos, cuando uno lee tanta historia dura, la pregunta puede ser, ¿merece la pena? Merece la pena. Pero el llamamiento del Señor sigue siendo el mismo. Acuérdate de los que están en prisión. Acuérdate de los necesitados. ¿Sabéis? Hay una cosa que me llama mucho la atención en la versión Reina Valera de este pasaje de Hebreos. Y es el encabezamiento. Porque dice, deberes cristianos. Así es como se le ha titulado a este pasaje. Y yo estoy de acuerdo con ello. Porque no es opcional. No es acuérdate de otros si te viene bien. El Señor nos llama a que seamos compañeros. Y lo veremos dentro de un segundito. En las aflicciones y en la tribulación de nuestros hermanos perseguidos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues nosotros sabemos y estamos convencidos que orando vamos a conseguir mucho. De ahí que hayamos denominado este acróstico Oremos. Pero oremos entendemos que suma varios elementos, que los veis ahí. Lo primero, por supuesto, es orar. Y es que la petición número 1 que recibimos de la iglesia perseguida es que oremos por ellos. Es curioso, no nos piden que los saquemos del país, no nos piden que les demos más dinero, aunque les hace falta dinero, no nos piden que le enviemos misioneros, aunque hace falta, nos piden que oremos por ellos. Más aún, lo que nos piden es que oremos para que Dios los fortalezca y ellos puedan permanecer firmes ahí en medio en la situación en la que Dios les ha puesto. Así que número 1 de nuestro acróstico, oremos, tenemos que orar por ellos. En segundo lugar, tenemos que responder. A lo mejor tú dices, bueno, pero orando respondo, ¿no? Pues sí. Pero también hay un dicho muy castellano que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Pues también. Entonces, ¿qué podemos responder? Podemos responder pues compartiendo con otros,
con trabajo de voluntariado que podéis hacer, desempeñar, como lo está haciendo Rubén aquí, como embajador, y muchos otros aspectos que lo podéis ver en nuestra página web. Podéis escribir, y esta mañana compartía el testimonio de estos hermanos en Afganistán, que habían sido, estaban presos por su fe, y eran maltratados por los guardias que los cuidaban, constantemente. Y de repente empezaron a recibir muchas cartas de todas partes del mundo. Y los guardias a ver esas cartas dijeron, esta gente parece importante, a ver si nos vamos a meter en problemas. Mejor los vamos a dejar en paz. Y por supuesto que eran importantes, son hijos del rey. Pero a veces, hermanos, pensamos, ¿qué puedo hacer yo con una simple carta? ¿Va a marcar una diferencia? ¿Realmente lo que podamos hacer desde aquí, desde Valladolid, va a significar algo? ¿O es una gota en el océano? Bueno, ya os digo yo que sí marca una diferencia. Moviliza. Seguramente que hay personas que hoy no han venido. Seguramente hay muchas personas que tú conoces a las que puedes hablar. Decir, oye, mira, hay una situación. Participa en las campañas que estamos haciendo de concienciación. Por supuesto, está el ofrendar, porque tenemos varios programas, uno especialmente me viene a la mente que se llama Firmes en la Tormenta, y es un programa de preparación para los hermanos, para cómo enfrentar la persecución. Porque una cosa sabemos, ellos están convencidos y lo saben, la persecución va a venir, y viene, y está en muchos lugares. ¿Cómo la afrontamos? Decía la chica esta, que no sé tu nombre, perdona, que había estado experimentando unos tiempos de ansiedad y tal, ¿no? Y nos pasa. Eso también le pasa a la iglesia perseguida. La cantidad de viudas y huérfanos que necesitan de atención postraumática es muy alta. Tratamos a muchos, pero eso solo se puede hacer con la ayuda, las aportaciones que la gente hace. Y finalmente, sabe. Y es que es necesario saber, conocer de su realidad para poder hacer algo. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y yo os animo, hermanos, a que le preguntéis a Rubén, a que os suscribáis a nuestra revista, a que os convirtáis en lo que nosotros denominamos compañeros de oración. Y ahora hablaré un poquito sobre este tema. Pero básicamente, al convertirte en compañero de oración, tú lo que vas a hacer es todas esas cosas que hemos dicho. Vas a orar, vas a interceder, vas a movilizar, vas a ofrendar, vas a escribir. No lo tienes que hacer todo a la vez y a lo mejor haces una o dos, o lo que puedas. Pero te vas a convertir en parte de la respuesta. Vas a marcar una diferencia para que niños como Roshan, que veíamos en el vídeo, puedan tener una esperanza. Entonces, cuando decimos que hay esperanza, en muchos casos depende de lo que tú y de lo que yo hagamos. Y si decidimos hacer nada al respecto, pues nada ocurre. Y quiero tomarme unos minutitos para compartir algo con vosotros con respecto a la oración. Porque yo le he estado dando muchas vueltas a este tema. Yo me he hecho una pregunta: ¿por qué orar por la iglesia perseguida? Hoy hemos oído muchos testimonios de cómo Dios contesta la oración. Pero seguro que si os pregunto, ¿alguno tiene alguna oración no contestada? Alguna mano se levantará, si no todas. Yo tengo varias, yo pongo las dos manos arriba. ¿Y entonces qué pasa? Vamos a leer en 2 Corintios 1, de 3 al 11, que dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y
y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y yo tengo 4 puntos que tratar de por qué es importante que oremos por la iglesia perseguida, pero por qué es importante en general que oremos los unos por los otros. Pero estos días, mientras meditaba, decía, Señor, ¿qué le cuento yo a esta iglesia de Valladolid? Dame algo. Me venía una situación que se refleja aquí en el versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca, y esto es Pablo hablando, de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hermanos, yo creo que todos damos gloria a Dios por las grandes respuestas que Dios ha dado, los testimonios que hemos oído esta tarde. Pero ¿qué pasa con aquellos que quizás en vuestro corazón pensáis, pero a mí no me ha contestado? Yo me siento como Pablo. A mí me ha sobrepasado todo. Me siento abrumado al punto de que tengo sentencia de muerte. Y este es el gran Pablo, el que está escribiendo esto. El gran Pablo que versículos antes nos dice lo siguiente, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Unos versículos antes primero nos dice que nos consuela y ahora nos dice, pero ya no podíamos más. Yo estoy a punto de tirar la toalla. Y yo no sé si tú a lo mejor te sientes hoy así, que quieres tirar la toalla, porque ya no puedes más, porque llevas orando años y nada ocurre. Y yo me he sentido así. Comentaba esta mañana que mi mujer tiene una enfermedad crónica, bueno, tiene varias, la verdad. Y hay veces en que horas y horas, y ahora a todo el mundo, pero no nos podemos levantar un domingo a compartir el testimonio como se ha compartido aquí. Entre otras cosas porque mi mujer muchos domingos no puede ni siquiera ir a la iglesia. Y eso va haciendo mella. Y eso te va desgastando. Y entonces, ¿qué haces, hermano, aquí hablando de la oración? Pero ¿sabéis lo que he aprendido, hermanos? He aprendido que Dios te da contestaciones, te da consolación siempre, para que tú puedas por lo menos seguir hasta el siguiente punto al que tienes que llegar. Y en medio de las crisis que mi mujer se ha encontrado en muchas ocasiones, a veces lo único que el Señor te pedimos ya que le quites simplemente el dolor. Ya no pedimos ni que la sanes ni hagas nada, pero ya el dolor es inaguantable. Y ¡pum! Dios hace algo. Quizás no lo quita todo, pero lo rebaja a un nivel tolerable. Y son esos pequeños milagros que te dan la suficiente fuerza para seguir hasta el siguiente punto. Y yo estaba pensando, ¿y por qué hace Dios? A ver, si puedes hacer eso, si le puedes rebajar el dolor, si puedes hacer un poquito, ¿por qué no lo haces por completo? Porque, Señor, te vamos a dar gloria por ello. Y entonces me vino algo que quizás es confuso, pero creo que explica esto. Y es que a veces las oraciones no contestadas alimentan tu fe. Cuidado lo que digo, ¿eh? A veces las oraciones no contestadas alimentan tu fe. Porque no es que Dios no te conteste, es que te da lo suficiente para que tú tengas fe de seguir adelante.
Y eso es lo que necesitas. Seguir adelante hasta el final. Porque la medalla es para quienes, para los que empiezan, para los que acaban. ¿Por qué orar por la iglesia perseguida o por qué orar por los unos por los otros? En primer lugar, porque Dios nos consuela para consolar. Veamos el versículo 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pero vamos a ver, todos aquí tenemos oraciones no contestadas. ¿Cómo es que Dios nos consuela en todas las tribulaciones? Pues yo quiero desafiarte a que cuando estés atravesando momentos difíciles, te pares en el camino y veas cómo hay consolación por parte de Dios. Ojo, no dice que te va a dar todo lo que tú pides y todo lo que tú quieres. No dice eso, dice que hay consolación. Y la hay, para darte la fe y la energía suficiente de seguir en el camino. Y cuando tú te detienes un poquito y empiezas a ver esas cosas, vas a ser capaz de dar gloria a Dios y decir, gracias Señor, no porque no me has sanado del todo, sino porque me das la fuerza que necesito para seguir. ¿Sabéis qué, hermanos? Quizá para mí esto fue una revelación. Y sin embargo, si veo a la iglesia perseguida, toda la vida han estado así. ¿Por qué Dios no le quita la persecución a la iglesia perseguida? Bueno, entre otras cosas es porque una de sus promesas de las que todos hemos experimentado es que en este mundo tendremos aflicción. Eso va a ser así. Pero va más allá y te dice, ¿sabes qué? Si tienes esa consolación, no es para ti solo, ¿eh? Te doy lo que tú necesitas para seguir adelante, pero no es para ti solo. Es para que tú consueles a otros también. Así que si Dios te da algo, un poquito, un resquicio de esa consolación, no te la guardes para ti. Comparte, consuela a otros, ayuda a otros, ora por otros. Porque es muy fácil decir, yo tengo tantos problemas que toda mi oración la podría centrar en mí. No necesito orar por nadie más porque ya bastante tengo yo con mi lista. Pero no es para ti solo, es para consolar a otros también. En segundo lugar, versículo 6. Es porque es para consolación y salvación. Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esto es parte de la gran comisión. Cuando somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Sabéis? Muchas veces, cuando enfrentamos cosas difíciles, cuando estamos sumidos en lo que para nosotros quizás sea una oscuridad profunda, y creemos que no brilla nada, ese es el momento en el que nosotros estamos dando testimonio. Porque a lo mejor tu vecino, tu familiar, que no conoce a Cristo, está viendo cómo tú respondes a eso. Y yo lo veo esto con la iglesia perseguida. Cuando nosotros apoyamos a la iglesia perseguida, hermanos, estamos siendo parte de la gran comisión. ¿Cómo? A lo mejor tú no eres de las personas que sale a la calle con una Biblia, con unos tratados, con unos folletos para repartir. A lo mejor no eres de la persona que en el autobús se pone a predicar el mensaje del Evangelio. Yo no lo soy. No es mi carácter, me cuesta. Pero la gran comisión no es solo para los evangelistas, no es solo para el que tiene el don de evangelista, es para todos, no es solo para el extrovertido. Cuando tú ayudas a mantener la llama viva de esta iglesia, por medio de tu oración, cuando tú ayudas a mantener una iglesia perseguida allí, donde están sufriendo por causa de Cristo, y que ellos sigan siendo luz en el mundo, tú estás siendo parte activa de la gran comisión. Y yo no sé si lo habías pensado de esa manera, pero el que tú hagas algo sí marca la diferencia. El que tú ores por los hermanos que están sufriendo sí marca una diferencia, porque ellos están siendo testimonio.
el que tú vivas una vida de oración, el que tú vivas una vida que agrade a Dios, es parte de la gran comisión, porque tú estás siendo un testimonio vivo allí donde Dios te ha puesto. En tercer lugar, porque como cuerpo de Cristo estamos a las duras y a las maduras. Dice el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y de aquí hemos sacado ese versículo para hacer nuestro llamamiento a que os convirtáis en compañeros de oración. Que os invito que si no lo sois, me pidáis esta hojita. Pablo les está diciendo, ¿sabéis? Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Estamos seguros que vais a estar con nosotros. Cuando las cosas nos van bien, pero cuando las cosas no nos van bien también. Yo estuve viviendo unos años en el Reino Unido y tuve la oportunidad de asistir a muchos eventos cristianos con grandes predicadores. Algunos de ellos pues con fama, digamos, renombre por orar por los enfermos, etc. Y cuando venía uno de esos, no hacía falta mucha publicidad. Se llenaban los estadios, literalmente. Porque todos queremos. Cuando hay algo bueno, todos queremos. ¿Verdad? Ahora, cuando hablamos de la iglesia perseguida, cuando hablamos de los pobres, cuando hablamos de la gente, de los sin techo, ahí ya no había tanta gente. Pero Dios nos llama a estar en las buenas y en las malas. Y alguien dice que es en los malos tiempos donde uno conoce a los verdaderos amigos. Y es verdad, ¿no? Cuando todo nos va bien, pues todos quieren ser amigos nuestros. Y hermanos, es ahora cuando tenemos que nosotros decidir ponernos del lado de la iglesia perseguida. Pero esta palabra que os traigo no es solo para la iglesia perseguida, yo quiero que sea para ti también, porque a lo mejor tú dices, ¿yo qué tengo que ver con la iglesia perseguida? Bueno, ¿sabes qué te digo? Es ahora donde tú vas a demostrar, cuando esta iglesia está creciendo, está desarrollando, ahora estáis pues con un local prestado, a lo mejor te es más fácil irte a otra. Es cuando las cosas se ponen un poquito difíciles, cuando vemos realmente quiénes somos. Y Pablo nos dice, pero nuestra esperanza respecto a vosotros es que no, que vais a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Y ese es el llamamiento de Dios para ti hoy también. Y finalmente, número 4, tu oración marca la diferencia. Y yo sé que aquí todos creemos que la oración marca la diferencia, ¿verdad? Por eso que en las reuniones de oración no cabe un alfiler, ¿verdad, David? Como todos estamos convencidísimos de eso. El culto del domingo no es importante, es el culto de oración donde venimos. ¿No? ¿No? Yo creo que eso ha pasado en mi iglesia. Es que es fácil decir las cosas, otra cosa es vivirlas. Es fácil decir, si tú oras, vas a marcar la diferencia. Otra cosa es creerlo. Voy a leer el versículo 11 de la Biblia de las Américas porque la traducción me parece un poquito mejor en este caso. Dice, cooperando también vosotros con nosotros con la oración. Es decir, ¿cómo cooperaban? Con la oración. Para que muchas personas para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. ¿Por qué? Por medio de las oraciones de muchos. Muchas veces, hermanos, cuando yo hablo de la iglesia perseguida, y a lo mejor os pasa a vosotros también, vosotros pensáis que estos son superhéroes de la fe, que tienen una fe, y yo lo he oído, ya quisiera yo para mí. No veas cómo están firmes ante tanto desastre. Y si es así, alguien decía, nunca conozcas a tus héroes. Si pensáis que ellos son héroes de la fe, quietos aquí. No los conozcáis porque os vais a llevar una decepción.
Son personas como tú y como yo, con sus problemas diarios, con sus meteduras de pata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que ellos pueden resistir estas cosas? Bueno, la respuesta la tenemos aquí, muy clara. Reciben un don especial. Y a lo mejor tú estás en medio de problemas. Dices, yo también necesito ese don especial. Porque no sé cómo afrontar lo que me viene. No sé cómo afrontar esas oraciones que Dios parece no contestar. ¿Y cuál es la respuesta? Que ese don, esa gracia que tú necesitas para afrontar, ¿cómo viene a uno? Dice, por medio de las oraciones de muchos. Hermanos, yo bromeaba antes, ¿no?, con lo de la oración, pero es una realidad. Necesitamos orar. Necesitamos orar los unos por los otros, necesitamos orar por la iglesia perseguida, porque estos testimonios que os cuento, esos testimonios que vosotros mismos hoy habéis contado, son el producto del don y la gracia que Dios os da porque otros están orando. Y si no, dejad de orar. Había un arzobispo muy famoso, William Templeton, arzobispo no de Constantinopla, de la iglesia anglicana, y él decía, cuando oramos, las coincidencias ocurren, y cuando no, no ocurren. Haced la prueba. Hermanos, necesitamos oración. Yo vengo aquí a pediros, por parte de la iglesia perseguida, que oréis por ellos. Pero vengo aquí a recordaros que necesitáis orar los unos por los otros. ¿Tú quieres que Dios se acuerde de tu problema? Empieza a orar por el problema del de al lado también. Porque entonces Dios te dará la gracia para hacer frente a esto. 37 minutos, he acabado. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno.